Bueno, hermanos, una vez más vamos a empezar ahora la exposición de la palabra. Y bueno, ¿quién no de nosotros en algún momento ha sido engañado? ¿Y a qué me refiero, hermanos? Los niños me van a dar mayor razón y me van a comprender un poco mejor. También los adultos en algún punto. Todos hemos ido a comer hamburguesas, ¿verdad? Todos hemos ido a McDonald's, a KFC, a algún lugar de esos. Y en algún punto, hermanos, todos hemos sido motivados o guiados por aquello que hemos visto, porque a nuestra vista era atrayente. Esas hamburguesas que son muy grandes, o esos baldes llenos, repletos de pollo. Y verdad que los niños dicen, vamos a probar una de esas, y en algún momento todos se nos ido. Pero cuando llegamos al mostrador, pagamos, recibimos la hamburguesa o lo que fuese, ¿cuántas veces nos hemos dado de cuenta que la realidad no es similar a lo que hemos visto en una publicidad, ¿verdad? Aquella hamburguesa que parecía tener 45 centímetros termina teniendo 10 y las cosas no son como son, hermano. Muchas veces, hermano, nos pasa eso en algunas cosas. No solamente en la comida ni en las cosas que nosotros queremos conocer, probar. En algún sentido, hermano, muchas veces nosotros nos hemos acercado a lugares donde parecían buenos, sanos, agradables, donde nos iban a proporcionar algo que nosotros estábamos buscando. Así como vamos por alimento, en algún momento de nuestras vidas nos hemos acercado a lugares donde tienen un cartel grande que dice iglesia. Y llegado el tiempo, semanas, meses, años, nos damos de cuenta que el cartel estaba, pero lo que contenía adentro no era nada en relación a lo que tenía que ver con ese lugar. Así como puede suceder eso con cosas comunes, naturales como la comida, lastimosamente hoy sucede eso con algunas iglesias. Lastimosamente digo porque esa es la realidad, no podemos estar privados de eso. Pero al igual como los que hacen marketing para la comida, que ponen carteles por donde tú vas manejando y vas a ver publicidad aquí y allá, tú también ves publicidad de aquellos hombres que de alguna forma quieren compartir su fe o te hacen propaganda para su iglesia, ¿verdad? Todos dicen, ven a mi iglesia o ven a esta iglesia, vas a conseguir esto, vas a probar, vas a experimentar. Entonces, tú eres guiado por las cosas que ves. Pero muchos de ellos hacen más marketing y publicidad como aquellos que venden comida, sin darse de cuenta que lo que ofrecen no es de acorde a lo que dice el cartel, no es de acorde a lo que dice el Señor. Y muchas veces nosotros, hermanos, así como hemos sido engañados con la comida, hemos sido engañados con la fe que nos han querido enseñar. Ellos ofrecen, vengan, acaban de encontrar algo bueno. Yo sé, hermano, que todos los que estamos acá buscamos sana doctrina, buscamos una sólida enseñanza. Y en algún momento hemos ido a buscar eso. Y nos hemos dado con la decepción de que no había nada de eso. Por ahí había una parte, pero no estaba la otra. Y en algún punto eso puede provocar en nosotros desilusión, amargura, tristeza, soledad y rabia en algún punto. Porque la verdad nos hemos sentido estafados, nos han engañado, nos han timado. Y vemos como que sin esperanza todo. Pero debemos de decirnos que hay algo más acerca de eso. Aquel que ha diseñado ese plan que se llama iglesia, verdaderamente ha propuesto lugares para que sus hijos, aquellos que son llamados, puedan ir a esos lugares, pero por las razones correctas. Déjeme decirle que hay muchos creyentes en este tiempo que son cautivados, son llevados a esos lugares porque les ofrecen cosas que no verdaderamente Dios ha dicho que les va a dar. Otros van a esos lugares o a esas iglesias porque hayan comodidad, lugares amplios, cómodos para sentarse. Hay lugares donde ellos pueden encontrar aulas para sus hijos y no pueden interrumpirlos a la hora de escuchar el sermón. Hay otros que van porque tienen amigos en esos lugares. Hay otros que van a esos lugares donde les ofrecen varias cosas porque hay mucha actividad, hay mucha vida social. Pero yo creo que esa es la razón equivocada para acercarse a una iglesia. Pero así como hoy vamos a aprender, estos hombres, estos lugares hacen invitaciones a que muchos se puedan acercar. Pero la pregunta es, ¿nosotros debemos de guiarnos por lo que vemos o por lo que la palabra del Señor nos indica? Es muy importante esa pregunta.
Pero antes de poder desarrollar este punto, hermanos, habiendo hecho esa introducción, quiero que oremos al Señor y que Él pueda guiarnos en esta mañana a través de su palabra y hablarnos y darnos directrices, cómo es que nosotros debemos de ver y es cómo nosotros debemos de acercarnos a esos lugares o a una iglesia. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirme, Señor, estar acá y compartir con tus hijos tu palabra. Ruego, Señor, que tú me ayudes y me prestes sus oídos, sus corazones, Señor, para que yo pueda infundir tu palabra y tú puedas llevarlo, Señor, a ellos. Te ruego, Señor, que tú puedas darme sabiduría. Ayúdame a ser profundo en tu palabra. No me permitas, Señor, apartarme de lo que ella dice. Y ruego, Señor, que tú puedas obrar en nosotros, porque necesitamos de ti. En Cristo Jesús pido todo esto. Amén. Ahora, hermano, voy a pedirle que tome su Biblia conmigo en esta mañana y me acompañe a la primera carta del apóstol Pedro. ¿Sí? Tome su Biblia. La primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. ¿Están todos ahí? ¿Sí? Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a leer esos 3 versículos, pero antes de eso debo de decirle que por razón de tiempo, simplemente vamos a exponer los 2 primeros, pero es necesario leer hasta el versículo 6 para poder tener la idea de lo que el escritor nos quiere decir. Así que leamos. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Muy bien, hermanos. Como les dije, en esta mañana vamos a poder ver los 2 primeros versículos y vamos a dividirlos en 3 partes. En esta mañana vamos a ver, en primer lugar, el fundamento en el cual se establece la edificación de esta casa santa o de este edificio santo al cual Pedro llama. En segundo lugar, vamos a ver la composición de cómo está hecha esta casa o este edificio santo, qué es lo que compone. Y en tercer lugar, vamos a ver el propósito de aquellos que componen esta familia. ¿Sí? Pero antes de eso, hermanos, debo de darles un poco de contexto. La epístola que escribe el apóstol Pedro está dirigida a hermanos de la Asia Menor, a hermanos que en un poco más de tiempo van a sufrir la persecución. Se dice que después de que la carta de Pedro llega a los hermanos, años después empieza la gran persecución que Nerón hace. Y ellos deberían estar preparados y saber dónde deben de acercarse, dónde deben de ir, a quiénes deben de unirse. Y es algo, hermano, que nos llama la atención. Porque las epístolas que nosotros tenemos hoy también tienen ese propósito. No es únicamente qué es lo que le dijo Pedro a su audiencia de ese tiempo. ¿Qué es lo que nos dice Pedro a nosotros hoy? Y eso es muy importante. El contexto histórico es muy necesario, pero no podemos alejarlo de lo que la palabra de Dios es para nosotros. Es viva, es eficaz y tiene un mensaje para nuestro día. Así que, como el apóstol Pedro dice, acercándoos a Él, ese va a ser el primer punto, su fundamento. Pedro dice, acérquense a Él. ¿Acaso no es eso lo que escuchamos de muchas iglesias, de muchos pastores que dicen, acérquense a Él, vengan a la iglesia? Así como aquellos que hacen publicidad, ¿verdad? Vengan a este lugar. Es interesante, hermanos, que el apóstol Pedro está apuntando a Él. No dice, vengan a mí. Y esto, hermano, debe de llamarnos la atención. Muchas veces las iglesias o las pseudo iglesias o los pseudo pastores hacen que uno se acerque
al pastor, se acerque a la visión que tiene él. Pero lo que el apóstol Pedro nos está mostrando es que no se acerquen a mí, acérquense a él. Es interesante, hermanos, que el propósito como cristianos no es acercarnos a un lugar donde nos brinden comodidad, no es acercarnos a un lugar donde haya todo lo que queremos, sino acercarnos a Cristo. Y es interesante, Cristo cuando va a empezar su ministerio, hay unos discípulos de Juan que lo ven y le dicen a Juan el Bautista, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Síganlo a él. Y van al encuentro de Jesús. Y Jesús se da de cuenta, ¿ustedes me están siguiendo? Sí. Queremos ir contigo, pero les voy a decir algo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tiene dónde descansar. ¿Están seguros que me quieren seguir? Sí. Acercarnos a Él, hermano, implica compromiso, implica sacrificio. Algo que muchos cristianos en este tiempo no quieren pasar. Lamentablemente, hermanos, muchas personas que dicen amar a Dios se están acercando a lugares donde la palabra del Señor no es predicada, donde la disciplina no importa, donde el honor a Dios no les importa. Simplemente que les den un lugar cómodo donde se congreguen, donde puedan hacer amistad y vida social, es suficiente y necesario. Donde los niños puedan tener un lugar donde son contenidos y ellos puedan tener la libertad de hablar con los demás y disfrutar de cosas que son también necesarias, pero no relevantes para ese momento. Hermano, la pregunta es, ¿a qué lugares te has acercado tú que estaban lejos de la palabra de Dios? Y la otra pregunta es, ¿a qué lugar te estás acercando hoy? Hermano, es muy interesante que cuando hablamos de nuestro contexto, de la misión, debemos de saber, hermano, que hay muchas personas que se van a acercar con distintas opiniones, con distintos deseos, con distintas búsquedas. Pero el propósito es saber que lo que ofrecemos acá no es algo superficial, no es algo placentero únicamente porque les vamos a brindar comodidad. Y si vemos ahora en este mismo momento, tal vez comodidad es lo que nos puede faltar. Pero lo que nos sobra, hermanos, es la palabra de Dios. Y eso es algo importante, porque no queremos que se acerquen a un lugar donde le brindemos simplemente esas cosas. Queremos acercarnos y queremos abrir las puertas de lo que hoy es nuestra misión, una iglesia, a que se acerquen a Él. Como dice el apóstol Pedro, acercaos a Él, acérquense a Él, piedra viva. Y es interesante, hermanos, que cuando hablamos de Cristo como piedra viva, hablamos de un Dios, de un Señor que vive. No de un Dios muerto, petrificado, que no gobierna nada. Y eso es algo, hermanos, que muchas veces el cristiano o algunos creyentes no quieren. Quieren acercarse a un Dios que pueda contenerlos con sus pecados, con sus deseos desviados. No quieren acercarse a un Dios que les exija, que les demande algo. Y la realidad es que cuando nos acercamos a Él, piedra viva, nos acercamos a un Dios que va a pedir de nosotros sujeción, que va a pedir de nosotros compromiso, que va a pedir de nosotros una vida entregada a sus disposiciones. Y muchas veces, hermanos, vamos a ver como eso, como algo privativo. ¿Acaso acercarse al Señor, acaso acercarse a Cristo es privarse de muchas cosas? Déjeme decirle que en un punto sí, porque Jesús dice, aquel que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Aquel que no abandona su vida misma, como dice en el Evangelio de Marcos, no es digno de ser mi discípulo. Aquel que ama su vida, aquel que ama más padre, madre, y no me ama a mí, no es digno de ser mi discípulo. Hermano, es interesante que el fundamento de nuestra fe es acercarnos a un Dios que es Señor y que demanda mucho de nosotros. Hoy vamos a ver un evangelio light donde tú te acercas a un Dios al cual lo puedes manipular, manejar como tú quieres. O un Dios que no tiene fundamento, un Dios que no tiene base. No nos acercamos muchas veces a ese Dios real porque las personas que predican ese evangelio, las personas que ofrecen ese evangelio, no te están mostrando al Dios de la Biblia. Te están mostrando al Dios que en sus invenciones han creado para satisfacer los deseos de los hombres. Ahora, es interesante, hermanos, que la pregunta debe de ser en esta misión. Durante estos meses, ¿será este lugar al cual me ha acercado el correcto? ¿Será el lugar que el Señor ha dispuesto para mí? Hermano, tú te puedes hacer esa pregunta y tal vez no hallar una
respuesta y decir, sí, es para mí. Pero déjeme decirle por qué. No hay nada perfecto todavía, hermano, en esta vida. No hay nada perfecto. Lo que sí debemos de buscar es ser congruentes con lo que decimos ser. No hallar perfección, sino personas que vayan por el mismo camino luchando por querer hacer la voluntad del Señor. Y eso implica que van a haber errores en el camino. Van a haber dificultades, van a haber tropiezos. Pero tras cada tropiezo, uno se levanta y sigue el mismo camino. Entonces, si al lugar al cual nos hemos acercado tiene todas estas distinciones, como acercarse a Él, como es la base y el fundamento, debemos de estar seguros que estamos en un buen lugar. Aunque no es perfecto, es el lugar el cual el Señor ha permitido que nosotros veamos y al cual nosotros nos acerquemos. Pero si tú no te has acercado por la palabra del Señor, hay algo que está mal. No tienes las buenas intenciones que el Señor busca en aquellos que quieren caminar con Él. Es interesante, hermanos, que hay muchos que han desechado a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo de manera subsiguiente. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Hermano, cuando uno se acerca a Cristo, Él es Señor. Y la realidad es que en el mundo no hay alguien libre. ¿Eres esclavo del pecado? ¿Eres esclavo de Satanás? ¿O eres esclavo de Cristo? No hay puntos medios. Pero muchas veces cuando el Señor quiere imponer su señorío, algunos al acercarse a Él y ver lo que Él pide, lo desechan, porque es muy duro lo que Él demanda. Hermano, el camino hacia el cristianismo no es algo sencillo. Es algo que va a demandar de nosotros, como dije, compromiso, esfuerzo. Y es interesante, hermanos, que el apóstol Pedro de la misma forma va a reprocharle eso a otros hombres. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, del versículo 11 al 12, vamos a ver una expresión del apóstol Pedro sobre aquellos que tenían la religión correcta, pero que no vivían de acuerdo a lo que decían creer. Dice así Pedro: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si nosotros vemos el contexto en el cual Pedro dice, les está diciendo a los religiosos, a los cristianos de su época, ustedes se han acercado a alguien a quien han reprobado. Ustedes se han acercado a alguien a quien no consideran como Dios, a Cristo. ¿Por qué? Porque no era lo que ellos esperaban. Cuando esperaban a su Mesías, y aún mismo hoy, los religiosos judíos, ¿qué esperan de su Mesías? Que venga una persona con autoridad, con poder, que los libre de los romanos. ¿Pero Cristo vino así? No, vino de manera humilde, no tenía mucho para ofrecer. Simplemente era alguien común, pero que dentro de esa persona estaba la esencia misma de Dios. Pero ante los ojos de los demás, nada bueno que aprovechar. Hermano, de alguna forma así, hoy las iglesias sanas son para los hombres. No tienen edificios portentosos, no tienen comodidades grandes, pero por esa misma razón son desechados, porque no hay cosas que les anime, les interese o se les ofrezca para que satisfagan sus deseos y necesidades. De la misma forma, el apóstol Pedro, cuando hace esa acusación, les dice: ustedes han desechado a Jesús, la piedra reprobada por los edificadores. Y eso es interesante. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios se hizo de un pueblo? A Abraham le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ellos tenían la responsabilidad de edificar una casa espiritual mucho más grande que Abraham. Todas las personas. Ellos tenían que llevar la luz del mensaje a todas las familias, a todas las naciones. Y cuando vemos el contexto, Pedro está hablando a los religiosos de su tiempo, a los pastores. Y lo que Pedro les está diciendo: ustedes, pastores, han desechado a aquel que es importante para edificar. Hermano, en muchos lugares donde hay comodidad, no está Cristo. No solo porque no se lo predica, sino porque no se busca lo que Él quería dar. Y no era comodidad, sino salvación. Y para alcanzar la salvación tiene que haber arrepentimiento y fe. Y para que haya arrepentimiento y fe,
tiene que haber una doctrina clara acerca de lo que el hombre es y cuál es su condición. Pero muchas veces, hermano, eso es algo que no gusta al hombre cuando se le confronta con su pecado. No es algo que nos haga sentir cómodos. Van a haber lugares en los cuales con las prédicas soben el pecado. Te digan, no importa cómo vivas, pero está bien. Pero van a haber lugares donde no hay mucha comodidad y cada sermón, cada exposición de la palabra va a apuntar hacia tu vida licenciosa. Y eso va a incomodar, va a molestar. Y eso, hermano, es lo que nosotros de alguna manera tenemos que hacer. Ser fieles a la palabra. No tratamos de lastimar a nadie, pero queremos ser fieles a lo que Dios enseña y a lo que Dios demanda de nosotros. Pero así como pueden haber iglesias que desechen a Dios, de la misma forma hay creyentes que desechan a Dios. Entre comillas, creyentes. Porque no es únicamente, hermano, la iglesia que no pueda tener a Dios porque no predica el evangelio, sino porque hay creyentes que no toman la convicción de comprometerse con lugares donde creen que son buenos por las exigencias que ven a raíz de la palabra. Pero déjeme decirle, hermano, muchas veces eso sucede porque no vemos claramente. Mire lo que dice el apóstol Pedro a continuación en el mismo versículo. Dice que es una piedra desechada por los hombres, por los religiosos o por algunos cristianos. Pero lo que dice es que es más para Dios piedra preciosa. Y está hablando de Cristo. Aunque otros ven en él algo no complaciente, para Dios, dentro de lo que Cristo ofrecía, era lo mejor que Dios podía dar. Y que era salvación, gracia, paz. Pero los ojos de los hombres no pueden ver así. Si usted me acompaña ahora a Isaías 53, va a poder ver algo que es muy importante. Pedro, hablando de Cristo, él dice que es precioso, escogido para Dios. Y así debería de ser. Cristo para todos los creyentes, como algo precioso, pero no siempre es así. Isaías capítulo 53, versículo 1 al 3. Los fariseos no lo miraban así. Lo miraban como alguien inferior, menor. Isaías dice que eso iba a suceder así. Y de la misma forma hoy vemos que muchos ven así a una fe sana, a una fe que busca centrarse en la palabra como algo que no tiene bueno para ofrecerles. Isaías 53, 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como la raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. De la misma forma, en estos tiempos, hermano, no todos distinguen la verdadera belleza de la religión a través de Cristo. Muchos no van a ver eso. Y es interesante que Isaías dice, él mismo, como que escondimos el rostro. Es como cuando tú estás viendo que alguien viene por la acera, es un conocido tuyo y no quieres hablar con él, porque te va a decir algo y metes la cabeza y haces que no lo has visto. Y de la misma forma Isaías dice, como que escondimos de él, no queremos verlo, porque lo que él traía no era algo conforme al corazón de los hombres. Era algo que tal vez iba a ir en contra de todo lo que los fariseos en su tiempo enseñaban. Y ahora de la misma forma, hermano, el evangelio que predicamos fiel a la palabra no va a ser algo que muchos cristianos quieran. Lastimosamente digo eso. ¿Por qué? Porque el Señor ofrece no simplemente libertad, sino ofrece libertad bajo sumisión. Y eso es algo que cuesta al hombre. Entonces, hermano, si vemos que los creyentes desechan al Señor, si vemos iglesias que desechan al Señor, ¿qué deberíamos de ver? ¿Qué deberíamos de buscar en un lugar al cual nos invitan a acercarnos a Él? ¿Qué buscas?
Que el evangelio ocupe el púlpito, que la palabra de Dios sea el centro. Pero no solamente la palabra, sino la vida práctica de esa iglesia. No simplemente eso, porque hay lugares donde predican el evangelio, pero no viven el evangelio. Es necesario que al lugar donde nos acerquemos se nos hable de Cristo, pero se nos enseñe a vivir como Cristo quiere. Eso es lo que debemos de buscar. No guiarnos por cosas emocionales, superficiales, no por comodidades, sino por lo que la palabra de Dios demanda de nosotros. Eso es acercarse a Cristo. A alguien que nadie quiere, a un mensaje que es desechado. Acercarse a Cristo es muchas veces tomar el esfuerzo de formar parte como de esta misión. Implica esfuerzo, implica reto, implica atarse bien los cordones del zapato, ponerse bien el cinto, porque las cosas que vienen no son sencillas. Estamos haciendo algo de cero. Y la gran pregunta, para edificar algo, ¿cuánto se cava? Para levantar un edificio, ¿cuánto cavamos? Bueno, si quieres que tengas 20 pisos, de seguro vas a tener que cavar buenos metros hacia abajo, poner buenos cimientos, poner buenas bases. Y eso tarda. Tarda porque no está a la vista de todos. Y algunos van a decir, ¿tanto tiempo? ¿Todavía no son iglesia? ¿Siguen caminando? Es que no se dan de cuenta que nosotros no edificamos para que el mundo vea y sea atraído por eso. Edificamos bajo el fundamento de Cristo. Hacemos lo que Él nos manda, poner bases sólidas, doctrina, enseñanza, para que cuando venga el viento, como dice la parábola, nosotros no edificamos sobre la arena, edificamos sobre la piedra. Para que cuando el viento venga y sea recio, no se deshaga. Para cuando vengan las aguas nos mantengamos en pie. Y eso cuesta, hermanos. Cuesta tu vida, cuesta tu tiempo, cuesta que tú te dediques a eso. La iglesia no es la composición de un hombre. La iglesia es la composición de todos aquellos que han sido llamados por el Señor. ¿Un solo hombre es iglesia? ¿Un pastor será iglesia? No. El conjunto de personas redimidas llamadas, eclesía, kaleos, llamados hacia afuera o llamados de afuera a formar algo. Eso es la iglesia. Y la verdad, hermanos, así como podemos ver casas antiguas, vamos a ver que somos muy distintos en nuestra conformación, por nuestro contexto, por nuestra vida, por todo. Pero eso no nos hace inferiores, más al contrario nos complementa. Porque ustedes tienen lo que yo necesito. Muchas veces ustedes van a ser la herramienta para pulir a otra herramienta. Y eso, hermano, hace que tengamos mucho valor. Acercarse a Él, a la piedra viva, aquello que hombres desechan, pero que Dios llama precioso, tiene implicaciones. Morir a uno mismo, dar el tiempo. Ahora, el segundo punto. ¿Quiénes se van a acercar a Él de verdad? Vamos a ver ahora su composición. El apóstol Pedro hace un llamado claro. Si bien podemos decir, vengan acá todos, ¿sabes quiénes verdaderamente se van a acercar a Él? Aquellos que tengan cosas en común con Cristo. Si nosotros podemos ver, vea el versículo 5. En el primer versículo dice, acercándoos a Él. Una invitación. En el versículo 5 va a definir quiénes. Vosotros también, como piedras vivas. Y esto es muy interesante. En el primer versículo 4, Cristo, la piedra viva. Y ustedes, como piedras vivas, tenemos cosas en común. Esto es interesante. ¿Quién ha resucitado a Cristo? El poder del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién nos ha traspuesto de la muerte a vida eterna? El Espíritu Santo. Al igual que Él, tenemos vida. Y únicamente se van a acercar a Él aquellos que tienen en común eso. No puedes acercarte a alguien que no sea al igual que tú. Y nosotros nos acercamos a Cristo, piedra viva, porque nosotros también somos piedras vivas. Pedro no solo dice que uno se debe de acercar a Cristo, sino más bien
Los que son como Cristo, como piedras vivas, ellos se acercarán a Él. Un creyente genuino, hermano, no solo busca ir a la iglesia los domingos. Un creyente verdadero busca acercarse a Dios y acercarse a Cristo consecutivamente, constantemente. Dice, acérquense a Él, ustedes como piedras vivas. Buscamos tener comunión con Él constantemente y eso habla de la vida espiritual que tenemos en relación con Él. ¿Y cómo fue Cristo? En primer lugar, debemos de decir eso. Él fue lleno del Espíritu Santo. Nosotros debemos de buscar ser llenos. Ahora, cuando hablo de llenura, no me refiero a esa llenura que se entiende dentro del pentecostalismo. Me refiero al control, llenos. La palabra pleró es ser controlados. Así como Cristo, nosotros ser controlados, y es que vamos a buscar tener comunión con Él. Y acercarse a Cristo como piedra viva es ser parecido a Él. ¿Qué quiere decir, pastor, con eso? No comprendo muy bien. ¿Sabe? El apóstol Pablo nos va a decir de mejor manera. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Yo lo leo, anótelo. Dice el apóstol, con Cristo juntamente estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. ¿Qué tenemos en común? Cristo, la piedra viva, nosotros como piedras vivas, ya no miramos únicamente por aquello que nos satisface. Miramos por aquello que nos hace tener cosas en común con Él, el sacrificio. Ahora, esto es muy interesante, hermanos, lo que voy a decirles. ¿Únicamente será que un cristiano se acerca a Cristo y tiene comunión con el Señor? ¿Será que mi relación es Cristo y yo, nada más? No, hermano. Un creyente cuando se acerca a Cristo, por consecuencia a eso, se va a acercar a sus pares. No te acercas únicamente a Cristo, te acercas a tus hermanos. Y aquí entra el punto importante, hermano. Usted de seguro ha visto casas coloniales hechas de piedra, ¿verdad? ¿Todas las piedras son iguales? Hay algunas que están cortadas en diagonal, hay otras que están cortadas del otro lado, de otra forma. Y para llegar a formar ese edificio, hermanos, ¿qué es lo que tiene que suceder? Hay que cortar la piedra. Hay que trabajarla, hay que golpearla, hay que buscar el lugar correcto. Y esto es interesante, hermanos, que el Señor va a llamar a formar un solo cuerpo a raíz de la comunión que tenemos por Él. Y como dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, que Él ha puesto a cada uno de los miembros en el lugar que Él quiso. No todos son iguales, pero tienen la misma composición. Son parte de un mismo cuerpo, tienen distinta función. Ese es el propósito y eso es lo que tenemos en común. Tenemos a Cristo por cabeza, pero todos estamos unidos los unos a los otros. Te has acercado a Cristo, te has acercado a tu hermano. Tu mano no puede vivir sin el brazo completo. Esta mano, estos dedos necesitan de la muñeca y la muñeca necesita de todo el cuerpo. Lastimosamente, muchas veces, hermanos, sucede que hay cristianos que se quieren acercar a Cristo, pero no quieren acercarse a los hermanos. Porque, no sé, no hay algo que no me gusta en Él. La pregunta es, ¿Dios se complacerá con lo que tú eres? Hermano, debemos de decir que todos tenemos que trabajar en muchas cosas en nuestra vida. Y cuando nos acercamos a Cristo, Él nos recibe no por lo buenos que seamos, nos recibe por sus méritos. Y Dios lo hace también así, porque ve a Cristo en nuestra vida imperfecta. Y nosotros, lastimosamente, hermano, no digo todos, en algunos casos, los creyentes no quieren acercarse a sus hermanos. No quieren tener una vida asociativa. Déjeme decirle algo que es muy importante. Tener algo en común con Cristo es tener algo en común con tus hermanos. Si tú me dirás, ¿qué cosas tengo en común con estos hermanos? No tengo nada en común. Debes de buscar las cosas en común. ¿Sabe, hermano, qué me une más a ustedes que con mis hermanos de sangre? Ellos no son cristianos. ¿Qué me une más a usted con ellos? La sangre de Cristo, porque esa sangre pesa más que la sangre que corre por mis venas. El apóstol Pablo dice, y Cristo mismo nos enseña, que si yo debo de hacer un bien a alguien, ¿a quién primero debo de hacerlo? A un hermano de la fe. Hermano, ¿cómo cambian, no, las disposiciones?
Hermano, muchas veces eso es lo que nosotros no tenemos en cuenta. Que la vida de iglesia es más de algo unipersonal. Mi relación con Cristo, eso es suficiente. No, no hay llaneros solitarios. Es nuestra relación con Cristo a través de nuestros hermanos. Es ahí donde nosotros como piedras vivas nos acercamos a Él. Y al acercarnos a Él, nos acercamos a un grupo de personas imperfectas, al igual que nosotros, que van a formar parte de esta casa espiritual en la cual nosotros vamos a ser trabajados, formados en carácter, en conducta, capacitados. Pero déjeme decirle, no hay alguien que pueda decir, mi comunión con Cristo está creciendo lejos de la iglesia, lejos de una misión. No hay, hermano. No puede haber eso en nosotros. Por lo tanto, un cristiano va a querer estar con otros cristianos. Va a querer aprovechar el tiempo para tener comunión. ¿Sabe por qué? Porque es nuestra naturaleza. Y a ratos, hermanos, muchas veces somos incongruentes con eso. No podemos tener 2 horas de comunión y nos vamos rápido. Yo no sé para qué quieres ir al cielo, porque la eternidad vas a estar con tus hermanos ahí. Si no puedes estar 2 horas en un lugar con ellos, no sé, ¿cuál es tu propósito de ir al cielo? Porque ahí vas a estar la eternidad con ellos, compartiendo, hablando, adorando al Señor. Entonces la pregunta es, ¿estoy viviendo como aquello que digo ser? ¿Me he acercado al lugar correcto? Y si la respuesta es, estoy pensando ahora en eso, me alegra que lo hagas, porque ese es el propósito. El Señor redarguye nuestros corazones, porque quiere formarnos a su imagen, a su semejanza, porque aún nos falta, porque aún nos falta. El propósito no es vivir de manera personal. Dice el apóstol Pedro, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Para un momento, ¿quién va a edificar la casa? Dice que Dios, Cristo es el que edifica la casa, ¿verdad? Pero a la misma vez dice el pasaje, edificaos los unos. Eso quiere decir que dentro de cada uno hay alguien que va a trabajar sobre el otro. Muchos de los hermanos con los que vives van a moldear tu carácter. Muchos de los hermanos con los que vives van a hacer que los ames a pesar de lo que ellos sean. Y el amor ya no se basa en la perfección de las personas, sino se basa en lo que el Señor ha hecho en tu corazón. Porque si fuese de escoger las mejores cosas para adorar al Señor y las mejores personas, tal vez este lugar estaría vacío. Porque no debemos de olvidarnos cuál es nuestra naturaleza. Así como leímos en la pregunta 18 de nuestro catecismo, ¿por qué perdieron su estado nuestros primeros padres? Por desobedecer. Y esa es nuestra condición. Pero Cristo nos ha dado ahora la capacidad de poder, una vez más, estar en comunión, luchar, perseverar. Ahora, no es solamente edificarnos, trabajar los unos a los otros, ayudarnos a crecer. Y esto es interesante, dice, como casa espiritual. Como casa espiritual. Está hablando de familia. ¿Una casa será familia? ¿O las personas que componen o están dentro de esa casa son la familia? Bueno, nos llama a una casa espiritual que está compuesta por piedras vivas que forman parte de un lugar específico, en un tiempo específico, en un lugar específico, para un propósito específico. Hoy estamos acá reunidos como un templo espiritual, como una casa espiritual. ¿Para qué? Para adorar al Señor, para glorificarlo. Ese es el fin, ese es el propósito. Ahora, no es eso lo único. El propósito, ese es el último punto. ¿Para qué me ha traído Dios si yo no conozco mucho, estoy aprendiendo, la reforma es algo bueno, pero no sé mucho? ¿Cuál será el propósito a final de cuentas? Ahora vamos a ver el propósito. No es simplemente estar juntos, no es simplemente edificarnos, sino cumplir una labor, todos. Y es acá donde vemos esto, el propósito. Dice, ser edificados como casa espiritual y, estamos juntos, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. No solamente somos una casa, una familia, sino que ahora dice el libro de Hebreos que somos sacerdotes. Y Pedro nos dice con un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. Y esto es interesante. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era su función? ¿Quién los elegía? ¿Quién los llamaba? ¿Cualquier persona de cualquiera de las 12 tribus podía ser sacerdote? Solamente aquellos que han sido elegidos. ¿Quiénes son creyentes verdaderamente? ¿Todos los que quieren o aquellos que han sido elegidos? Pero ¿para qué han sido elegidos esos sacerdotes? ¿Y para qué han sido elegidos estos creyentes? ¿Qué hacía un sacerdote? Ofrecía sacrificio. En primer lugar, por sí mismo, ¿verdad? Porque no podía entrar al lugar santo si no estaba purificado. Pero lo interesante es que no ofrecía sacrificio por él mismo, sino que el sacerdote ofrecía sacrificio por todo él. Y dice que ahora usted y yo tenemos un sacerdocio. Y dice que usted y yo debemos de ofrecer sacrificio por nuestros hermanos. ¿Qué quiere decir? El sacerdote intercedía por el pueblo. Decía, Señor, perdona al pueblo, este es el sacrificio por ellos. No los mates, que tu ira no caiga sobre ellos, perdónalos. El sacerdocio que nosotros tenemos que cumplir ahora, hermanos, es orar por nuestros hermanos, serles útiles, decir, Señor, te presento este sacrificio, mis rodillas por ellos. Te pido que los ayudes a comprender, que los ayudes a caminar. Intercedo por ellos. Y eso, hermano, es algo que cuesta. Fácil es dar sacrificio por uno mismo. Pero cuando se nos dice acá que tenemos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios, no es únicamente por nosotros. Muchas veces nosotros vamos rápidamente cuando vemos la palabra sacrificio, ofrecer a Romanos. Y el apóstol Pablo dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, aceptable delante de Dios. Sí, debo de hacer eso, me voy a sacrificar, me voy a purificar, voy a dejar esto. Pero no es únicamente eso. El apóstol Pablo nos dice algo que nos va a llevar a comprender lo que dice Pedro. Pablo dice, después de sacrificar nuestra vida, dice, renovad vuestro entendimiento. Y al renovar nuestro entendimiento vamos a comprender que el sacrificio no es únicamente por nosotros, sino es por nuestros hermanos, por aquellos que necesitan nuestra intercesión en favor de ellos. Una misión, una iglesia no se edifica por sí misma. En primer lugar es Cristo quien le edifica. En segundo lugar es cada uno de nosotros poniendo de nuestra parte para que eso se dé. Y muchas veces, hermano, no se trata de decir, bueno, yo voy a dar esto. No, se trata de que nuestras oraciones, nuestra intercesión por nuestros hermanos pueda estar delante del Señor como aquel incienso agradable que sube delante de Él. Ahora, hermano, un sacerdote no era simplemente alguien que ofrecía sacrificio. Un sacerdote era aquel que decía al pueblo, ustedes han pecado. ¿Por qué se ofrecían los sacrificios? A consecuencia del pecado. Un sacerdote le decía, ustedes los que han pecado vengan. Era un intermediario. Hoy tenemos a Cristo, pero a la misma vez nuestra responsabilidad es ir en amor y en verdad, mostrar el pecado, ayudar a salir del pecado, no hundirlo más en el pecado, sino fortalecerlo para que podamos acercarnos correctamente al Señor. Y esto es interesante. No hay nada que usted haga que Dios se complazca simplemente porque usted lo haga. Mire lo que dice el apóstol Pedro para poder terminar esto. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Todo lo que usted hace por sus hermanos, todo lo que usted hace por esta misión, todo lo que usted hace por acercarse a Cristo y que Dios lo acepta, no es por lo que hace usted con perfección las cosas. No. Si usted ve ahí la cláusula, por medio de Jesucristo. Aunque usted haga mejor las cosas que otro hermano, no quiere decir que Dios las acepta por la perfección con la que las hace. Dios las acepta porque usted las hace por medio de Cristo. Y Él hace que sus obras, aún vengan de una persona imperfecta, sean aceptables delante de Dios. Muchas veces no miramos eso. Queremos que nuestras obras sean tan perfectas como las nuestras. No, porque no podemos.
Y muchas veces exigimos eso a nuestros hermanos. Hay que hacer esto porque yo lo hago así. Como si lo que tú hicieras fuese perfecto. Y no lo es. Y si Dios lo acepta por Cristo. No porque lo hagas o crees que lo haces bien. ¿Cuántas de nuestras voces, aunque he escuchado hermosas voces cantar al Señor, seguro las recibe? Pero ¿cuántas otras? Si fuese por eso, el Señor se taparía los oídos. Pero no lo hace por eso. Lo hace porque es Cristo quien hace posible que nuestras obras, nuestros sacrificios, nuestros esfuerzos puedan ser recibidos para con Dios. Hermanos, de manera práctica, acercarse a la piedra viva, acercarse a Cristo, implica que dejemos mucho de lo que nosotros somos en el camino. Acercarse a una iglesia, a una misión bíblica, es dejar las cosas que amamos tal vez en un punto para poder ser fiel al Señor. Acercarse a una misión es remangarse o arremangarse las mangas para ponerse a trabajar. Acercarse a Cristo, hermanos, es más que ir un domingo. Es buscar vivir en familia. Es buscar las cosas en común. Es provocar esas cosas. Y ahora viene lo más difícil. Acercarse a Cristo no es únicamente para querer tener comunión entre yo y Él, o Dios y yo, como quiera decirlo. Acercarse a Cristo tiene como propósito y como finalidad interceder por aquellos que tal vez están más lejos o tal vez son más débiles que nosotros. No es tu relación con Cristo y nada más. Es el propósito con el cual Dios te ha puesto. Y ahora déjeme decirle lo que dice el apóstol Pablo. La pregunta, ¿por qué Dios lo ha puesto en este lugar? ¿Para qué lo ha puesto? ¿Cuál es el propósito? Tiene que haber un motivo. Y si aún no lo sabemos, hermanos, debemos de orar fervientemente al Señor que nos muestre. Y si ahora sabemos para qué estamos acá, para adorar al Señor que es bueno, también hay un propósito mayor. Es que esta obra, esta misión se establezca, no en nuestras fuerzas, sino por medio de nuestras oraciones, nuestras peticiones y nuestro trabajo como creyentes. Abrir nuestro corazón, abrir nuestras puertas, porque esa es la única forma. Yo sé que muchas veces, o tal vez algunos de ustedes, al igual que yo, nos hemos acercado a lugares donde había bonita propaganda y hemos salido decepcionados de ahí. Y eso puede hacer que tal vez con mucho cuidado nos estemos acercando hoy acá. Parece bien, pero no sé, el tiempo lo dirá. Y está bien que desconfíes. Pero si no formas parte activa de esto, no vas a saber. Lastimosamente, las experiencias son las que nos van a dar la razón. No hay otra forma. Si supiésemos el futuro, tal vez ahí podríamos calcular, sí, esto me parece que va a llegar a buen lugar porque así aparentan las cosas o así va a ser. Pero déjeme decirle, todos tenemos responsabilidad en esto. Usted tiene la palabra. ¿Cuál es la revelación de lo que el Señor espera de nosotros? Usted tiene la disposición y tiene, vamos a decir, la responsabilidad de exhortarse los unos a los otros para que estas piedras vivas, esta casa espiritual se forme, se establezca. No es algo sencillo, pero déjeme decirle que si nosotros no despreciamos a Cristo y lo tenemos en el centro, esto va a crecer y va a ser edificado en la voluntad del Señor. Pero no se olvide, no es el púlpito lo único que se necesita en una iglesia, en una misión. Y eso no hace a la iglesia el púlpito. Lo que hace a la iglesia son las personas que conforman ese lugar. Es muy importante el púlpito, pero las vidas también son muy importantes. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ¿cuántas veces hemos buscado un lugar donde acercarnos? Y tal vez, Señor, hemos sido engañados porque aparentemente lo que creíamos que era y nos ofrecían no era lo que tu palabra decía. No permitas, Señor, que esas experiencias malas hagan que nuestro corazón se endurezca y nuestros ojos no vean claramente. No permitas, Señor,
que nos acerquemos con desconfianza a ti. Ayúdanos, Padre, a hacerlo con integridad, a entregarnos, Señor, de manera sincera. Ruego que tú puedas ayudar a mis hermanos y a esta misión a poder cumplir su propósito. A pesar de todas las cosas y de nuestras imperfecciones, Señor, que tú puedas ayudarnos a ver cuál es nuestro propósito como creyentes y a que podamos cumplir con aquel fin con el cual nos has llamado, que es, Señor, ser sacerdotes e interceder los unos por los otros, presentar el sacrificio de nuestra vida para por ellos también, Señor. Gracias por este hermoso tiempo y ruego que bendigas a mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.